Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Actualidades. Luego de haber ingresado hace casi un año, finalmente se inició la votación en particular en la Comisión de Educación del proyecto que reforma la educación superior. En la primera sesión, finalmente se aprobó la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, pero con algunos reparos, puesto que se rechazaron indicaciones de la oposición de Chile Vamos, que tenía que ver con los roles que esta subsecretaría podía tener una vez creada. Estamos con uno de los integrantes de esta comisión, el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido, diputado. Muchas gracias, pues. Bueno, usted tuvo una participación muy activa en esta comisión, donde justamente fue rechazada una indicación de ustedes, donde se buscaba que entre los roles de la subsecretaría estaba por velar por la discriminación arbitraria entre estudiantes, y además se pedía que la autoridad, su actuar se basara en los principios básicos del sistema, entre ellos autonomía, calidad, diversidad de proyectos educativos, inclusión y libertad académica. La diputada Yasna Proboste, independiente también de la comisión, dijo que lo que ustedes estaban buscando era finalmente abrirle la puerta a aquellas instituciones que hoy no pueden ingresar a la gratuidad. Mira, lo primero es que este es un proyecto que ha sufrido cambios, que ha sido un verdadero parto para el mismo gobierno. Ellos presentaron un proyecto inicial en que transversalmente todos estuvieron de acuerdo en que era un mal proyecto. Después trataron de hacer un salvataje y llevaron ese salvataje al Consejo de Rectores, y el Consejo de Rectores se lo rechazó. Todo esto fue el año pasado ya. Sí. Luego finalmente ingresaron una indicación sustitutiva, es decir, que cambia prácticamente el contenido completo del proyecto. Deja algunas cosas afuera, por ejemplo, todo el ámbito de las universidades estatales y los fondos a la investigación, los fondos basales que se llaman, también los dejó completamente afuera. Y entonces terminamos con un proyecto que crea subsecretaría, que crea una superintendencia, que crea una agencia de calidad y que termina con una gratuidad que hasta el día de hoy no tenemos idea cuánto va a durar. Nuestras estimaciones es que 50 o 60 años. Determina el financiamiento para la gratuidad. O sea, deja también, un párrafo que crea estos gatillos, diciendo que en el fondo todo el próximo crecimiento del país tiene que destinarse a la gratuidad. Y para tener una idea, cuesta lo mismo la gratuidad del 20% más rico que del 70% más vulnerable. O sea, la misma cantidad de plata que se gasta en que el 70% de los jóvenes entren, va a tener que gastarse en el 20% más rico. Por lo mismo que nosotros decimos que es injusto, regresivo y no queremos esa política, porque hay que destinarla a otra cosa. Y este proyecto, en su votación en general, fue rechazado en la comisión. Eso también fue bien polémico, ¿sí? Yo creo que vale la pena recordarlo. Y fue rechazado por los votos del Partido Comunista. Exactamente. La diputada Camila Vallejo más el diputado Giorgio Jackson, uno votó en contra, el otro se abstuvo. Y tuvimos que ir a la sala. Y la promesa que el gobierno tuvo que hacerle al Partido Comunista y al Frente Amplio fue decir que iba a terminar con el crédito con aval del Estado. Cuestión que no está en este proyecto ni está en las indicaciones. Ahora, lo curioso es que la propuesta del gobierno para reemplazar el CAE es la misma propuesta que hizo Sebastián Piñera hace 5 años atrás. Entonces, yo aprovecho de pedirle al gobierno que ahora al tiro le cambie, si quiere, la firma al proyecto de Sebastián Piñera, lo ponga en discusión y lo aprobamos al tiro porque hay transversalidad. Y empezamos entonces a meternos ya al detalle del proyecto. Toda la primera parte nos pusimos de acuerdo en saltarla porque había muchas indicaciones que eran parecidas. Y la forma en que uno vota las indicaciones, esto puede ser medio latero para las personas que nos ven, pero la forma en que se votan las indicaciones es relevante, porque uno puede aprobar una y entonces todas las otras que se presentaron quedan rechazadas, porque son incompatibles. Ustedes presentaron como oposición, como Chile Vamos, 40 indicaciones. Sí, presentamos 40 y que eran solamente de los primeros 50 artículos, porque estos son más de 100 y nosotros vamos a presentar obviamente muchas más indicaciones. Entonces, pero en lo concreto, empezamos a votar la subsecretaría. De la votación se aprobó la subsecretaría, sí, pero no se aprobaron estas indicaciones de ustedes donde indicaba los roles que debía o no debía tener la subsecretaría. Entonces, se crea esta nueva organización, que es subir de rango a la actual Dirección de Educación Superior, que existe. Se le dan nuevas atribuciones y nosotros estábamos solamente como en la definición, en la cuestión más general de la subsecretaría. Y nosotros pedimos que hubiera la no discriminación arbitraria de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación, tal como además lo dicen las personas del Frente Amplio y la nueva mayoría, le corresponde al estudiante. Y por tanto a él, en nuestra opinión, no se le puede discriminar si es que va a una institución u a otra. ¿Y cuál es la discriminación que ustedes dicen podría existir si es que no se aprobaba esa indicación? Y la razón por la cual quisimos ponerlo, porque el gobierno argumentaba que esto ya estaba en la Constitución y ya estaba en la ley Zamudio, lo cual es cierto, pero el historial de este gobierno en materia de educación superior es de haber fallado en la discriminación arbitraria, porque cuando presentaron el primer proyecto en la ley de presupuesto para dar gratuidad,
había discriminación arbitraria. ¿Por qué la había? No solamente porque no se incluía a los CFT, sino porque le ponía unas reglas a unas universidades y otras reglas a otras universidades. Y eso tenía efecto para los estudiantes. Y eran reglas completamente inaceptables, porque a unas les pedía una cosa que no cumplían las otras. Más en concreto, sí. Al Consejo de Rectores no le pedían ciertas condiciones que se les pedían a las privadas, que las del Consejo de Rectores incumplían. ¿Y esas decisiones son decisiones que tomaría una subsecretaría, por ejemplo, de Educación Superior? Exactamente. Son decisiones, ese es el temor de ustedes, que se temor. Tomen decisiones que sean arbitrarias para unos u otros centros de estudio de educación superior. Y por lo mismo nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional, y lo que el Tribunal dijo de manera muy clara es que no pueden haber diferencias arbitrarias, sino solamente basadas en la vulnerabilidad del estudiante y en la calidad de la institución. Bueno, pero eso ya está como precedente. Está como precedente, entonces nosotros queríamos levantar ese punto para que quedara claro que los estudiantes sepan que si hay dos hermanos, es decir, que tienen la misma vulnerabilidad, y uno va a una universidad estatal y otro va a una universidad privada de igual calidad, van a tener la misma ayuda. Ese es el punto que nosotros queremos. Entonces, cuando hay un reclamo de la diputada Proboste que dice, mire, ellos quieren que las universidades con lucro entren, yo me pregunto, ¿qué parte de esa indicación menciona la palabra lucro? ¿Cuál es la universidad que ella se refiere que pueda tener lucro que podría ingresar? ¿Es la Alberto Hurtado? ¿Es la Diego Portales? ¿Es cuál? Si ella tiene antecedentes de lucro a una universidad, que vaya y lo entregue a la Fiscalía, que vaya y lo entregue al Ministerio de Educación. Claro, pero ella dice más bien universidades que no podrían estar en la gratuidad sin que, en el día de hoy, en el fondo. Bueno, como las universidades estatales, que no cumplían una de las condiciones, claro, a eso que, por ejemplo, tenían 3 años de acreditación y no 4, como exige la norma. Entonces, a mí me parece que aquí tiene que haber un único estándar. Hoy día en política, a todos se nos exige que seamos coherentes en nuestro estándar. Y aquí lo que estamos pidiendo es eso. Es decir, si hay una regla, la regla es pareja para todos y no, mire, que usted me cayó un poquito mejor, entonces le hago una exención. No puede ser, po. En el fondo la regla tiene que ser pareja. Si son 4 años de acreditación, pues bien, 4 años de acreditación. Tal cual fue votada, a juicio suyo, esta creación de la Subsecretaría de Educación Superior, ¿usted cree que existe el riesgo de que haya discriminación arbitraria? Está incompleta. Claro, a mí me parece que está incompleta. Es verdad que si esa subsecretaría comete una ilegalidad, en este caso, como una discriminación arbitraria, igual uno puede recurrir, por supuesto, a tribunales, ir al Tribunal Constitucional y otro, que en base a los fallos anteriores nos daría la razón, pero a mí me parecía que era bueno y justo que quedara eso expuesto ahí y ratificado en la creación de la subsecretaría, porque estamos hablando de un sistema que yo espero que dure 20 o 30 años. Y esto no es para el próximo año, sino que es para los próximos 20 o 30 años. Ahora, esta subsecretaría, entre otras cosas, va a determinar la calidad, la diversidad de proyectos educativos, la inclusión, libertad académica. Eso ustedes pedían que se basara en esos principios, pero lo que va a determinar, por ejemplo, es cuántos alumnos puede tener cada universidad o carrera, cuál es el valor. Ese tipo de definiciones son las que va a tomar esta subsecretaría. Todavía no hemos entrado como al detalle de las atribuciones y cómo se ejercen las mismas, pero las vamos a tener, probablemente las vamos a votar el día jueves, en donde vamos a tener una sesión paralela a la sala, donde vamos a estar discutiendo este tipo de cuestiones. En mi opinión, la subsecretaría queda con demasiadas atribuciones que se pueden inmiscuir en la autonomía de las instituciones. ¿Por ejemplo? ¿Qué? Porque dado que hay gratuidad y dado que la propuesta es que gratuidad universal, hoy día es para el 50%. Entonces hoy día se fija la cantidad de plata que se le pasa a las universidades en cuanto a esos estudiantes. Pero cuando sea el 100%, en el fondo, toda la plata que le llegue a la universidad va a depender del gobierno de turno. Y lo que hace la subsecretaría es crear un organismo que le dice, mire, nosotros creemos que esta carrera de esta universidad vale tanto, pero quien aprueba finalmente y quien dice si sí o no es el subsecretario. Entonces, en mi opinión, hay una cuestión inaceptable, porque va a depender del gobierno de turno si es que le entrega cuánta plata por cuántos estudiantes a una universidad en específico. Entonces, dado que la idea es que el 100% del financiamiento dependa del Estado, ¿quién es el Estado, el representante del Estado? El gobierno. ¿Quién? En este caso el subsecretario. Y es una persona políticamente interesada, es una persona de confianza del gobierno de turno. Y puede cambiar, si está radicado en una autoridad política, puede cambiar entonces cada cambio de gobierno, la regla. Ahora, ¿no debiera esta subsecretaría entonces ser un órgano autónomo? Bueno, puede que los subsecretarios obviamente dependen del ministerio. Entonces, a eso me refiero. Yo lo que nosotros hemos planteado es que si hay algo que va a tener que fijar esos precios, eso sea completamente autónomo e independiente. Después, lo que también tiene que hacer la subsecretaría, y algo tuvieron que reducir en el gobierno porque se dieron cuenta que esto era grave, iba a tener que decir cuáles eran los estándares de calidad que después
esta comisión de acreditación y va a tener que evaluar. ¿Por qué es relevante? Porque si una institución no está acreditada, no puede operar. Entonces, si es que el subsecretario o subsecretaria ponía ciertas reglas de acreditación tan exigentes que quedaban afuera unas universidades, o peor todavía, tan exigentes que hacen que haya solo un modo de hacer universidad o de hacer CFT-IP, no existe ni autonomía ni tampoco calidad. Ahora, lo que ha salido ahora, hasta hoy, es que aquellos alumnos que pudieron acceder a la gratuidad, el 40% estudió carreras no acreditadas. Si bien es cierto que la definición es, o la exigencia es que la universidad esté acreditada, no así la carrera. Sí. ¿Eso es algo que debería quedar definido en esta ley también? A ver, esto, ¿Y en qué sentido debería quedar definido? La misma comisión de acreditación ha venido varias veces a exponer y ellos han dicho que no puede haber como una lógica de que todo tenga que estar acreditado para que, entre comillas, sea bueno. De hecho, si todo está acreditado, no te permite diferenciar, digamos, de que sí que no. Una cosa es la acreditación institucional, es decir, de la universidad. Y se acreditan los procesos que te permiten determinar, en el fondo, que si alguien te promete que va a tener una carrera, la va a hacer bien. Dejo poner ejemplo con nombre y apellido. Si la Universidad Católica crea una nueva carrera, uno puede suponer que, como es la universidad que tiene la mayor acreditación junto con la Universidad de Chile, lo que allí va a pasar es de calidad. Sin embargo, esa carrera todavía no está acreditada, pero uno puede suponer que sí. Hay universidades que tienen súper varianza, hay mucha variabilidad en la calidad de sus carreras, es decir, que son muy buenas en un ámbito, pero malas en otra. Entonces, de ahí se desprenden dos cosas. La primera es que el proyecto de ley, tal como está, obliga a que todas las universidades tengan que estar acreditadas en todos los ámbitos, inclusive en investigación, lo cual es una contradicción con lo que ocurre hoy en el mundo. El 5% de las universidades del mundo están acreditadas en investigación. Son de investigación y son complejas. Me parece raro que el 95% esté tan equivocado y que nosotros queramos en Chile que el 100% esté así. ¿Por qué te lo digo? Porque yo creo que está bien que uno avance a que carreras estén acreditadas, que te den como un sello de calidad, pero no implica que si no está acreditada sea mala. Entonces, lo primero que hay que mirar es la acreditación institucional. Y un avance que estamos todos de acuerdo es que una institución no pueda existir si es que no está acreditada. O sea, tiene que ser obligatorio. Diputado Belolio, el rector Peña, Carlos Peña, que es de la Universidad Diego Portales, estuvo en la comisión hace un tiempo y dijo que no hay ninguna reforma universitaria genuina en este proyecto. Y dijo por tres cosas. Primero, mantiene el statu quo, no modifica el Consejo de Rectores, no termina con la segregación y además, en un tercer punto, dice que no hace que las universidades converjan hacia una finalidad pública genuina y parece más bien alentarla a que se concentren en los deciles de más altos ingresos. ¿Usted está de acuerdo con ese temor? Yo creo que el rector Peña en esto ha estado bien lúcido en lo que ha comentado con respecto a la reforma, que tiene un objeto equivocado, creo yo, porque se basa demasiado en lo electoral. El proyecto está construido en base a la gratuidad y la promesa incumplida en la gratuidad. Yo sé que esto suena como medio pesado, pero uno tiene que recordar cuál fue la promesa original. La promesa original con la cual se hizo campaña de este gobierno era decir que en 4 años iba a haber un 70% de gratuidad y que en 6 años iba a haber un 100%. Y hoy día lo que realmente va a pasar es que en 4 años no va a haber más de 50 y probablemente en 40 o 50 años se podría llegar eventualmente a la total gratuidad. Porque eso está sometido al crecimiento económico. Está sometido a estos gatillos, sí. Y que, yo vuelvo a insistir, me parece injusto gastar la misma cantidad de plata en el 20% más rico que en el 70% más vulnerable. Yo destinaría esa plata a urgencias más relevantes hoy día como, no sé, temas de infancia. Pero en definitiva, a juicio suyo, esta reforma no resuelve la promesa. No resuelve. Entonces, una otra cosa que dice bien el rector Peña es que no hay como una mirada de largo plazo de las universidades, sino que más bien hay una mirada en retrospectiva sobre lo que fueron y quieren transformar en un único modelo que las universidades lleguen a eso. Cuando esto ya está cambiando hoy día en el mundo. Entonces, yo le he pedido de manera insistente al gobierno que levante un poco la cabeza, que mire hacia los lados, que mire a Europa, que mire a Estados Unidos, que son los dos sistemas más importantes hoy día de las universidades del mundo, que nada tienen que ver con lo que hoy día se le estaría exigiendo a nuestras instituciones. Y todos queremos subir el estándar de calidad de los FT, de los IP y también de las universidades. Y esto no lo logra. Lo que sí logra es tener más control de parte del gobierno de turno de lo que pasa en las instituciones. Y eso obviamente va en contra de la autonomía. Entonces yo espero que no hagamos solamente una política basada en lo electoral, en las primarias o en la primera vuelta, sino que sobre todo una que implique mayor calidad, mejores oportunidades para los estudiantes, que no sea nunca la plata lo que impida que alguien pueda entrar a la educación superior. Y para eso tenemos bastantes acuerdos. Yo espero que nos concentremos en eso y no solamente en las posiciones típicas de las campañas.
Diputado Belolio, muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y seguimos con más aquí en Actualidades. Seguimos en Actualidades conversando acerca de la votación de la reforma al proyecto de educación superior y que finalmente en el día de ayer aprobó la creación de la Subsecretaría de Educación Superior. Estamos con una de las integrantes de esta comisión, la diputada Yasna Proboste. Gracias. Diputada, bueno, hablábamos recién con el diputado Belolio a propósito de lo que usted dijo, que la indicación que fue rechazada, que había presentado Chile Vamos, que lo que pedía era que no hubiera discriminación arbitraria, como rol de parte de esta subsecretaría, a juicio suyo buscaba favorecer a universidades que lucran y que hoy día no podrían entrar a la gratuidad y que se les entregaría como se le abriría esta puerta. Claro, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que esto permitiría si es que la indicación era aprobada? Lo que pasa es que desde el punto de vista del discurso, esto resuena muy interesante para la ciudadanía. Uno dice, nadie podría oponerse a que una subsecretaría tuviese entre sus funciones eliminar todo tipo de discriminación arbitraria. Este es el mismo argumento que la oposición tuvo cuando se planteó anticipar el proceso de la gratuidad. Recordemos que esto fue aprobado así en la ley de presupuesto. Ellos fueron al Tribunal Constitucional señalando que no podía existir esta discriminación arbitraria y por lo tanto tenían que dársela a cualquier estudiante. Y lo que nosotros señalamos es que, dado que es el Estado el que está haciendo un esfuerzo significativo en materia de educación con los recursos suyos, de las personas que nos están viendo, el Estado también tiene que focalizarlos y tiene que entregar estos recursos a quienes tienen menos condiciones económicas. Y por eso que además establecían que las universidades tuviesen que cumplir ciertas exigencias. Tienen que cumplir exigencias de acreditación, tienen que cumplir exigencias obviamente de fin al lucro, y eso la derecha no está disponible. Entonces, detrás de esta frase que suena bonita, que suena acogedora, lo que realmente está, lo que subyace, es que aquí la derecha quiere que estos recursos vayan a las universidades. Mire, y esto lo quiero sumar con una acción del día de hoy, respecto del aporte fiscal indirecto, del AFI. El AFI es un instrumento de financiamiento que se creó en la dictadura para el financiamiento de estas universidades que comenzaron a proliferar. Y lo que hace el aporte fiscal indirecto es entregarle más recursos a las universidades que acogen a los niños que provienen de familias más acomodadas en este país. Entonces uno dice, ¿esto está bien? No, no está bien. Respecto de eso, la oposición no hace un solo comentario. Entonces, yo lo que creo es que aquí uno tiene que tener coherencia y en educación nos cuesta mucho avanzar respecto de temas que son importantes para el país, porque siempre está de por medio el tema ideológico, el tema de cómo yo beneficio a las universidades que son de mi sector. Y yo creo que mientras nosotros no seamos capaces de sacudirnos de aquello, va a ser muy difícil de avanzar en políticas de Estado en materia de educación. El diputado Belolio le dice todo lo contrario. Esta subsecretaría tiene tales atribuciones que justamente lo que puede avanzar es un sesgo político, un sesgo ideológico, de en el fondo favorecer a aquellas universidades o centros de estudio superior que tienen que ver más bien con mi postura ideológica, puesto que define las matrículas, los aranceles, define la cantidad de alumnos y otras decisiones que podrían ser arbitrarias. ¿No ve usted un riesgo en ese sentido? Este proyecto de ley lo que establece es que el sistema de educación superior, en primer lugar, es eso, un sistema. Y por lo tanto crea una institucionalidad que en nuestro país no existía. Crea la subsecretaría, por una parte, crea la superintendencia, por otra parte. Que es la que fiscaliza, expliquemos. Sí, la subsecretaría que depende y está alojada en el Ministerio de Educación, la superintendencia que va a tener este rol fiscalizador a todas las instituciones que reciban recursos públicos, pero también crea un conjunto de normas respecto de reconocimiento oficial, respecto de acreditación, etcétera. Y esto uno lo tiene que poner en el contexto de lo que nosotros hemos vivido, porque claro, alguien dice, pero por favor, comparémonos con otros países. A mí, ¿sabe qué? Me encantaría compararme con otros países. En países desarrollados no existen agencias de acreditación, porque no se les pasaría por la cabeza entregar programas de mala calidad. Mire, yo hace muchos años le pregunté a un conjunto de rectores que nos visitaron
de universidades canadienses. Pero bueno, le digo yo, ¿y ustedes cómo determinan si dictan carreras que no tengan campo ocupacional? ¿Qué? Me dice. ¿Cómo podríamos nosotros, me dice, dictar carreras que no tengan campo ocupacional? Eso es un engaño. Bueno, en Chile se hace, pues, Carolina. En Chile se dictan carreras que no tienen campo ocupacional. Entonces, uno lo que tiene que hacer es legislar en la realidad que uno vive. Y nosotros tenemos universidades que son de mala calidad, si no miremos lo que ha pasado respecto del cierre de universidades. Tenemos universidades que tienen serios problemas de infraestructura y por lo tanto, claramente tenemos que tener una institucionalidad que a la hora de establecer un reconocimiento oficial tenga mérito para pronunciarse respecto de este tipo de cosas. Ya, pero en la ley se establece los años de acreditación, que no puede haber lucro. No, pero sí, claro, pero se establecen criterios para acreditarse. Para acreditarse, pero además para ver quiénes pueden acceder o no a la gratuidad. ¿Ah? Y en el campo de la gratuidad. Y en el campo de la gratuidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no dejar que exista esa ley, esa frase que diga que no hay discriminación arbitraria, si la ley en sí misma está explicando cuáles son los rangos por los cuales yo me tengo que mover? Porque hoy día, cuando usted mira una definición, por ejemplo, del Grupo Laureate, ellos dicen, nosotros somos instituciones que están acogidas en el marco de la Ley de Educación Superior, dado que en Chile dice la ley actual que las universidades son instituciones sin fines de lucro. Sin embargo, ellos van y ponen sus acciones en la bolsa. Eso no tiene ninguna relación que se pueda sostener en una discusión en que ellos no son unas instituciones que no lucran en nuestro país. Entonces, este proyecto de ley lo que busca hacer, en algunos casos con más éxito que en otros, vamos a esperar si son acogidas algunas indicaciones, es que efectivamente ponga un fin al lucro que hoy día existe de manera encubierta en muchas universidades. Y por eso es que hay investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público, porque si no, el Ministerio Público no investigaría. Y hoy día está investigando, no a una, a varias universidades en nuestro país respecto al tema del lucro. Entonces, Carolina, yo creo que en esto nosotros no nos podemos poner una venda en los ojos y tratar de establecer un discurso desde la academia, de decir, no, mire, aquí las universidades tienen que tener, no deben existir funciones reguladoras desde el Estado porque esto atenta contra la autonomía y todos estos discursos que nosotros escuchamos. Mire, si nosotros en nuestro país tuviésemos universidades que se crearon de manera expresa, se les dio autorización en 24 horas en la década de los 80 para comenzar a funcionar como universidades. Como un reconocido académico de la USACH me decía, estos son talleres de barrio. Y por lo tanto uno no puede sentirse orgulloso de este modelo de educación superior que nosotros hoy día tenemos. Y este proyecto de ley que presenta el gobierno busca crear una institucionalidad que al menos tenga musculatura para decir, ¿sabe qué? Esto no es posible. La promesa del gobierno de este gobierno fue gratuidad universal, en los primeros años solo un 70%, una gradualidad, ¿no? Una gradualidad, y además calidad. ¿Usted cree que esta reforma de la educación va a poder cumplir esas promesas? El diputado Belolio dice la gratuidad no porque está asociada al crecimiento económico y olvídense, eso va a pasar en 40 años más si es que. ¿La calidad? ¿Cuál es la opinión suya respecto a estos dos temas? Mire, nosotros sentimos que la gratuidad, desde el punto de vista de cómo se ha planteado, gradualmente este proyecto de ley aumenta la gratuidad y la aumenta hasta el 6º decil y lo que plantea es que de ahí en adelante está asociado al crecimiento económico. Esto no es la primera ley que nosotros aprobamos en ese sentido, también en la ley de carrera docente, algunos podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, también se establece un mecanismo de incremento de las remuneraciones de acuerdo al crecimiento del país. Entonces, yo lo que creo es que la promesa de la gratuidad es una promesa que hoy día ya se ha comenzado a cumplir para cientos de miles de familias en nuestro país, tanto en las universidades como en los centros de formación técnica, porque recordemos que durante el año 2017 se extendió a los centros de formación técnica que asumieran esta transición y este cambio a instituciones sin fines de lucro. Y el tema de la calidad, a partir de las modificaciones que se hace tanto al Consejo Nacional de Educación en este proyecto de ley, como a la agencia de acreditación, yo creo que es un camino en el cual también podemos tomarlo con mucha decisión. El rector Peña, Carlos Peñas de la Universidad Diego Portales, dijo que no hay ninguna reforma universitaria genuina en este proyecto.
dio 3 razones, dice mantiene el statu quo y no modifica la configuración del Consejo Rector, que es el gran punto que ellos tienen. El gran punto que, claro, sí. Una demanda muy sentida. De hecho, ellos presentaron y hicieron un cabildeo por varios parlamentarios para que algunos de nosotros presentáramos una indicación que les permitiera a ellos entrar. Bueno, pero también dice no termina con la segregación. La Universidad Alberto Hurtado, perdón, los dos. Los dos. No termina con la segregación, los más ricos seguirán concentrándose en las universidades, en algunas universidades los más pobres en planteles de menor calidad, y no hace que las universidades converjan hacia una finalidad política pública genuina y parece alentarlas más bien a que se concentren en los deciles de más altos ingresos. Escuché toda la intervención del rector Carlos Peña el día lunes en el ex congreso en Santiago, y yo creo que ellos tienen una defensa respecto de un punto en que algunos pueden estar de acuerdo y otros no podemos estar de acuerdo necesariamente. Y es que el único propósito que ellos tienen es que aquí se abra el Consejo de Rectores y ellos puedan entrar. Y tener participación en decisiones importantes. Claro, y lo que ocurre es que yo al menos lo que valoro es que en este proyecto de ley se haya reconocido en que el Consejo de Rectores es una institución que ha jugado un rol muy importante en materia de educación superior y que además hace la distinción respecto de las universidades que estaban antes del año 1980 presentes en la historia. El rector Peña, que no fue algo que usted leyó dentro de los 3 puntos, hace un llamado, dice, bueno, ¿por qué la legislación y el Estado favorece a las universidades católicas? Dice él. Entonces, bueno, yo creo que aquí, al menos personalmente creo, en que es valioso que en esta indicación sustitutiva el proyecto de ley haya relevado el rol del Consejo de Rectores como institucionalidad y esta provisión mixta que existe al interior del Consejo de Rectores entre universidades estatales, universidades privadas tradicionales que han hecho un importante aporte a nuestras comunidades. Y con eso no quiero decir que ni la Universidad Diego Portales ni la Universidad Alberto Hurtado no lo estén haciendo, pero creo que tienen roles distintos. Este proyecto tiene suma urgencia. Sí. Que vence y se la van a renovar. Claro, y vencen a ir renovando y se puede renovar muchas veces. El tema es, va a salir finalmente, va a ser una reforma que va a tener vida en este gobierno, la reforma de educación superior, cumpliendo la promesa nuevamente, le insisto, hecha por el gobierno antes de iniciar su administración. Carolina, mire, para nosotros, si hubiésemos tenido alguna posibilidad de incidir en este tipo de cosas, la forma en cómo se hubiese abordado la reforma de la educación en su conjunto hubiese sido otra. Se lo dijimos al comienzo al ministro Izaguirre cuando él era ministro de Educación, en que aquí había que comenzar por el fortalecimiento de la educación pública, de la educación estatal, tanto en el sistema escolar como en el sistema universitario. El camino fue otro, y el camino fue otro en educación escolar y también en educación superior. Pero al menos yo abrigo la esperanza y por eso vamos a poner todo el esfuerzo posible por acelerar el ritmo de la votación de este proyecto de ley, porque nos interesa que antes del término del gobierno de la presidenta Bachelet nosotros podamos tener un proyecto de ley de fortalecimiento de las universidades estatales. Porque este proyecto en particular que hoy estamos discutiendo no dice nada respecto de fortalecimiento de las universidades regionales, que es algo que a nosotros sí nos interesa, y creemos que además de introducirlo en este proyecto de ley de educación superior debe estar de una forma muy clara en el proyecto de universidades estatales, porque allí está el desafío que el Estado le pide a sus universidades respecto de un despliegue y un desarrollo mucho más equitativo en todo el territorio. Un proyecto que se espera que ingrese pronto a la Cámara. Tenemos la promesa de que va a ingresar, no sé si por esta Cámara o por el Senado. Nosotros lo que queremos es que ingrese, porque esperamos que al término de nuestro periodo legislativo, que es marzo del año 2018, podamos mirar de cara a nuestros territorios y decir, mire, hemos hecho un esfuerzo para que el desarrollo del conocimiento, de la investigación, esté presente también en cada una de las regiones de nuestro país. Diputada Proboste, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también, gracias una vez más por estar con nosotros junto a Actualidades. Que estén muy bien, nos vemos pronto.